En este video voy a hablar de trabajo y energía. Es un repaso de cosas que ya se habían visto en Introducción a la Física y algunas generalizaciones nuevas que se hacen a partir de poder usar cálculo que en Introducción a la Física no se puede usar. En primer lugar voy a hablar del trabajo, que es una medida del esfuerzo necesario para desplazar un objeto, ¿no? Esto lo habíamos visto en Introducción a la Física. Si teníamos una fuerza aplicada sobre un objeto, el trabajo de esa fuerza era el desplazamiento que había sufrido el objeto multiplicado por la componente paralela a ese desplazamiento de la fuerza. Nosotros decíamos que el trabajo era el desplazamiento por el módulo de la fuerza por el coseno del ángulo que hay entre la fuerza y ese desplazamiento. Bueno, habíamos dicho que era un escalar, que las unidades eran unidades de desplazamiento por unidad de fuerza, es decir, en nuestro sistema MKS, metro por newton, y eso nos daba joules. Pero ese concepto de trabajo lo vamos a generalizar en el caso de que yo tenga un desplazamiento muy chiquito. En Introducción a la Física no hay problema en hacer desplazamientos chiquitos, pero nosotros lo vamos a hacer tan chiquito que vamos a pasar al continuo, y por lo tanto en lugar de un pequeño desplazamiento vamos a decir que tenemos un diferencial de desplazamiento. Entonces, como escribí acá, en general para una partícula que se mueve bajo la acción de una fuerza por una determinada trayectoria, voy a tener la fuerza ahí, voy a tener el diferencial de desplazamiento, entonces voy a decir que el diferencial de trabajo es igual al producto escalar de la fuerza por el diferencial de este desplazamiento. Una cosa importante que anoté acá en verde, que va a ser importante para las clases que vienen, es que se considera que el trabajo es positivo cuando se le entrega trabajo al sistema, ¿está bien? Como ya sabemos, a pesar de que todavía no empecé a hablar de eso, el trabajo y la energía están muy relacionados. Habíamos definido en Introducción a la Física que la energía era la capacidad de hacer trabajo en un sistema, así que bueno. Por ahora seguimos con esto de trabajo. Entonces, habiendo definido este diferencial de trabajo, podemos pensar, bueno, si no quiero nada más que el diferencial de trabajo, sino que quiero el trabajo completo para ir, supongamos, por esa trayectoria, desde un punto 1 hasta un punto 2, ¿cómo calculo ese trabajo? Bueno, tendría que ir sumando todos esos diferenciales de trabajo, que los pasamos al continuo, entonces esa sumatoria se transforma en una integral. Entonces el trabajo para ir desde 1 hasta 2 va a ser la integral desde 1 hasta 2 de esa diferencial de trabajo, que no era más que la fuerza diferencial del desplazamiento. Acá lo escribí en componentes para que recuerden que era un producto escalar, entonces se puede hacer componente a componente sin ningún problema. Y otra cosa que se puede pensar es decir, bueno, si voy a hacer esa integral desde 1 hasta 2 por algún camino, como dije acá, la trayectoria 1, podría ir desde 1 hasta 2 por distintas trayectorias, es decir, podría ir desde 1 hasta 2 por el camino 1, 2 o 3. Y en general, cuando yo calculo el trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 1, el camino 2 o el camino 3, esos trabajos podrían ser distintos. Es decir, el trabajo desde 1 hasta 2 por el camino 1 podría ser distinto que el trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 2, y distinto a su vez del trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 3. Eso es en general, pero existen algunas fuerzas, como escribí acá, para los cuales el trabajo no depende del camino. ¿Está bien? Depende solo de los extremos. Es decir, si voy desde 1 hasta 2, depende solamente de los extremos, el extremo 1 y el extremo 2. En ese caso, la integral para ir desde 1 hasta 2 por el camino 1, 2 o 3 del diferencial de trabajo es lo mismo. En ese caso, directamente digo que es el trabajo para ir desde 1 a 2, y las fuerzas que cumplen esa condición son las que se llaman fuerzas conservativas, que es un concepto que también nos suena desde Introducción a la Física. Y cuando tenemos una fuerza conservativa y tenemos el trabajo por un camino cerrado, en este caso dije, bueno, voy desde 1 hasta 2 por el camino 1 y voy desde 2 hasta 1 por el camino 2. Ese camino cerrado es C1 más C2. Así y así. Entonces tengo que ese trabajo total va a ser el camino para ir desde 1 hasta 2 por el camino 1, más el camino, más el trabajo para ir desde 2 hasta 1 por el camino 2. Acá en escribir estas integrales. Pero resulta que el camino para ir desde 2 hasta 1 por el camino 2
es igual a menos el trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 12. O sea, como doy vuelta los límites de integración, lo único que pongo es poner este signo menos adelante. Por lo tanto, cuando vuelvo a mi definición original de la cual había salido, digo que el trabajo total es igual al trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 1, menos el trabajo para ir desde 1 hasta 2 por el camino 2. Pero estas dos cosas dijimos que es iguales, o sea que tengo esto menos esto que es lo mismo que esto, o sea que el trabajo total de una fuerza conservativa en un camino cerrado es 0. Esta es una definición importante porque muchas veces se la usa para ver si una fuerza es realmente conservativa o no. Se hace la integral sobre un camino cerrado y si es 0, entonces, si es 0 para cualquier camino, entonces es una fuerza conservativa. Entonces, esto era un repaso muy rápido de las cosas que recordábamos de trabajo y de la generalización con el paso al diferencial. Y ahora vamos a recordar algunas cosas de lo que era la energía, que era esa capacidad de hacer trabajo, la energía cinética y la energía potencial, pero voy a borrar esto primero. Avanzando un poco más en nuestro análisis y usando lo que acabamos de ver, vamos a ver qué sucede en el caso de que tenemos una partícula que está siguiendo una determinada trayectoria y va desde el punto 1 hasta el punto 2 y nosotros queremos frenarla un poquito, o sea, deberíamos aplicar una fuerza para desacelerarla. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar pedacitos de esa trayectoria. Vamos a usar intervalos de tiempo muy chiquitos y como todos saben vamos a pasar al continuo, entonces vamos a decir que en un diferencial de tiempo, el diferencial de desplazamiento es igual a la velocidad por ese diferencial de tiempo. Entonces, en ese diferencial de tiempo, la fuerza hará un trabajo que es la fuerza producto escalar con el diferencial de desplazamiento, pero el diferencial de desplazamiento lo vamos a aplicar así. Por lo tanto, nos queda que el diferencial de trabajo es el producto escalar de la fuerza con la velocidad por el diferencial de tiempo. Pero vamos a usar que la fuerza es igual a la masa por la derivada de v respecto del tiempo. Entonces nos va a quedar esta expresión de acá, donde me queda masa por dv a dt, producto escalar v diferencial t. Acá, si no nos ve ningún matemático, lo que hice fue simplificar estos diferenciales. Entonces nos queda que el diferencial de trabajo es la masa por el producto escalar de diferencial v con v. Vamos a hacer un reemplazo también de esto, recordando que si yo tengo el diferencial de v escalar v, me queda el diferencial de v, es regla del producto, ¿no? Diferencial de v por v más v por diferencial v, eso es 2 veces el diferencial de v escalar v. Si este 2 lo paso dividiendo, me queda que lo que tengo acá, que es diferencial v escalar v, diferencial v escalar v, es igual a un medio del diferencial del producto escalar de v con sí mismo. El producto escalar de v con v es v al cuadrado. Entonces lo que hago es que esto de acá es un medio de la masa por el diferencial de v al cuadrado. Es decir, el diferencial de trabajo es un medio de la masa por el diferencial de v al cuadrado. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo para ir desde 1 hasta 2, lo que tengo que hacer es la integral entre 1 y 2 de ese diferencial de trabajo, que no es más que un medio de la masa, que sale fuera de la integral por ser constante, la integral desde 1 hasta 2 del diferencial de v al cuadrado. Por lo tanto, me queda que el trabajo para ir desde 1 hasta 2 es igual a un medio de la masa por la velocidad en el punto 2 al cuadrado, menos un medio de la masa por la velocidad que yo tenía originalmente. Suponiendo que yo haya frenado totalmente ese objeto, entonces en el punto 2 mi velocidad va a ser 0. Por lo tanto, el trabajo para ir desde 1 hasta 2, si yo lo frené completamente, va a ser menos un medio de la masa por v1 al cuadrado, por la velocidad original que yo tenía elevado al cuadrado. Y fíjense que acá tengo un trabajo negativo, lo cual habíamos dicho que era un trabajo negativo, era algo
que yo le estaba extrayendo al sistema. Por lo tanto, este es el trabajo extraído al sistema. ¿De dónde salió ese trabajo? Bueno, es el trabajo extraído al sistema a expensa de su velocidad. El sistema tenía una energía, tenía una capacidad de hacer trabajo que en virtud solamente de tener velocidad. Eso ya sabemos que era, por lo que habíamos visto en la introducción a la física, esa energía la llamamos energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Por lo tanto, cualquier objeto que tiene una determinada velocidad, por el solo hecho de tener velocidad, tiene energía. Este resultado, generalizándolo, recibe un nombre que es el teorema, se lo suele llamar el teorema de las fuerzas vivas. Es decir, el trabajo total de todas las fuerzas sobre un sistema para ir desde el punto 1 hasta el punto 2 es igual a la diferencia de energía cinética entre el punto 2 y el punto 1. Es decir, el trabajo para ir desde 1 hasta 2 es igual a la energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. Y acá está la igualdad de los diferenciales a la que habíamos llegado antes. Entonces, lo que vimos hasta ahora fue ocuparnos de la definición de trabajo, generalizarlo un poco, hablar de fuerzas conservativas. Ahora revisitamos el concepto de energía cinética y lo definimos un poco mejor. Y lo que nos falta es volver a poner la lupa sobre esas fuerzas conservativas y ese otro tipo de energía que hay, que eran la energía potencial relacionada con las fuerzas conservativas. Ahora lo hacemos. Nos concentramos ahora entonces en fuerzas conservativas, sistemas sometidos a fuerzas conservativas donde iba a haber una energía potencial que dependía del lugar donde estuvieran los objetos del sistema, ¿no? Entonces, lo que vamos a empezar nuestro ejemplo para motivarlo es en alguna de las fuerzas conservativas que habíamos visto en la introducción a la física, que fundamentalmente cada vez que hablábamos de fuerzas conservativas usábamos dos, la fuerza peso y la fuerza elástica, ¿no? Entonces, supongamos que tenemos un resorte de longitud, yo puse acá L0, y que se le aplica una fuerza a la que llamamos fuerza aplicada, que de tal manera que en todo momento la fuerza aplicada sea de la misma magnitud, de la misma dirección, pero sentido contrario a la fuerza elástica. Y empezamos a estirar a ese resorte de tal manera que en todo momento su velocidad sea cero. Es como un movimiento cuasi estático. En cada punto del desplazamiento la velocidad va a ser cero, pero lo llevamos desde L0 hasta una posición X que puede ser arbitraria. ¿Está bien? Entonces tenemos que la fuerza aplicada en todo momento va a ser igual a menos la fuerza elástica. ¿Está bien? Entonces, como por lo que acabamos de ver, el trabajo total de todas las fuerzas, ¿no? Esta es igual a la fuerza aplicada va a ser menos la fuerza elástica, va a ser cero. Y eso estaba de acuerdo con lo que habíamos visto de la energía cinética, porque si en todo momento la velocidad es cero, la variación de energía cinética también es cero. Entonces el trabajo de la fuerza aplicada, lo podemos calcular acá, va a ser el producto escalar de la fuerza con el diferencial de desplazamiento, que en este caso es horizontal. No puse el eje, pero bueno, el eje lo llamamos X, entonces F aplicada, diferencial X, vectorial, desde un L0, que era el lugar donde el resorte tenía su longitud natural, hasta un X arbitrario. Y eso tiene que ser igual a menos el trabajo de la fuerza elástica. ¿Está bien? Entonces hubo un trabajo entregado al sistema, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo, una fuerza aplicada, que podría haber sido mi mano, por decirlo algo así. Hubo un trabajo entregado en contra de la fuerza elástica, lo cual, por lo que habíamos dicho hace unos minutos acerca de los signos del trabajo, es un trabajo que se le hizo al sistema. Entonces aumentó la energía del sistema. Eso fue por hacer cambiar la posición del objeto dentro
del campo de mi energía elástica. El campo de una fuerza es los lugares donde la fuerza tiene injerencia, ¿no? Entonces la energía entregada al objeto para llegar desde ese lugar donde habíamos dicho que el resorte estaba en equilibrio en su longitud natural hasta un x0 que puede ser arbitrario, es lo que se denomina la energía potencial de ese objeto en ese punto que en este caso es x. Es decir, la energía potencial en x. Y esto se escribe como B de x. Y ahora lo que estamos suponiendo de más, es una cosa que ahora lo vamos a hablar un poquito más, lo que se supone es que la energía potencial en el L0 era 0. ¿Está bien? De esto vamos a hablar un poquito más en 2 minutos. Pero esto que hicimos acá, de algo cuasi estático y de en un resorte, se puede generalizar a cualquier fuerza que sea conservativa. Por ejemplo, si yo tengo una determinada trayectoria desde 1 hasta 2 y hay una fuerza Fc, es fuerza conservativa, podría ser cualquier fuerza conservativa, y yo vuelvo a hacer este desplazamiento cuasi estático de una fuerza aplicada que en todo momento es exactamente la opuesta a la fuerza conservativa, puedo decir que ese trabajo de la fuerza aplicada para ir desde 1 hasta 2 es justamente el producto escalar de la fuerza aplicada, el producto escalar con el diferencial R. O sea, generalizar esto que acabamos de hacer. Y por supuesto eso va a ser igual a menos el trabajo desde 1 hasta 2 de la fuerza conservativa. Entonces, tomando la definición que acabamos de dar, que eso era el potencial en el punto inicial y en el punto final, decimos que menos el trabajo de la fuerza conservativa para ir desde 1 hasta 2 es el potencial de la fuerza conservativa en el punto 2 menos el potencial de la fuerza conservativa en el punto 1. Y lo que aclaré ahí en verde es que esto se puede definir porque estas integrales dependen exclusivamente de los extremos, ¿no? Si no fuera conservativo, eso no se podría hacer, ¿no? Como son diferenciales exactos, dependen solamente de los extremos, entonces se puede decir que esta integral es igual al potencial que hay en el extremo 2 menos la energía potencial que hay en el extremo 1, porque ir de un lugar hasta el otro depende solamente de los extremos. Si no fuera una fuerza conservativa no se podría asegurar eso. Entonces, de acá casi que podemos obtener un método para calcular la energía potencial, el potencial de cualquier fuerza conservativa, ¿no? Porque lo que digo es el trabajo de la fuerza conservativa desde un R0 cualquiera hasta un R, es esto de acá, o sea que es menos, el menos que estaba acá lo pasé por el otro lado, ¿no? Es menos el potencial en el punto R menos el potencial en el punto R0. Ahora, si distribuyo este menos y bueno, en realidad paso este menos para acá y paso esto para allá, lo que me queda es, ahora sí, el método para calcular potenciales de energía potencial de una fuerza conservativa arbitraria, con un pequeño detalle, porque el potencial en un punto R arbitrario va a ser menos la integral desde R0 hasta R de la fuerza conservativa diferencial R producto escalar, ¿no? Pero lo que tengo que saber es cuánto valía el potencial en el punto R. El potencial en R0. El potencial en el punto R0. Eso era lo que nosotros tomábamos como el nivel de energía al que le poníamos un valor. Como dijo acá, B de R0 es una constante, es lo que va a determinar nuestro nivel de referencia. Por ejemplo, nuestro nivel de referencia, en este primer ejemplo, o introducción al tema, dijimos que el potencial en el punto donde la longitud natural del resorte, que coincidía con la longitud natural del resorte, lo llamamos nivel 0 de energía potencial. Entonces decíamos que la energía potencial que tenía el resorte cuando su longitud coincidía con su longitud natural, iba a ser 0. Lo que solíamos hacer en Introducción a la Física, cuando hablábamos de nuestra otra fuerza
conservativa por excelencia, que era el peso, solíamos tomar el nivel del suelo como energía cero. ¿Está bien? Eso no se pierde generalidad eligiendo un nivel de referencia y dándole un determinado valor, porque en general lo que nos va a... En general no, siempre lo que nos va a interesar son las diferencias de energía potencial entre un lugar y otro. Es decir, si yo tengo la energía potencial gravitatoria a 10 metros y después la energía potencial gravitatoria a 5 metros, a mí me interesaba la energía potencial que había entre ese nivel y ese otro nivel. No me interesaba en qué punto está mi nivel cero de referencia. Por ejemplo, si yo usara... Un poquito. Si yo usara esta ecuación de acá para calcular la diferencia de potencial que hay entre un R2 y un R1, donde R2 y R1 no son R0, es decir, ni el potencial que hay en R2 ni el potencial que hay en R1 son los potenciales de referencia, no pierdo generalidad. ¿Por qué? Porque yo tengo una manera de calcular el potencial en R2 con esta ecuación de acá, y tengo una manera de calcular el potencial en R1 con esta ecuación de acá. Entonces hago eso, calculo esto, que es el potencial en R2, calculo esto, que es el potencial en R1, en ambos el nivel de referencia que había elegido era R0, y por lo tanto, cuando yo quiero calcular la diferencia entre uno y otro, esta parte, que es común a ambas expresiones, se va a ir. Entonces me queda que es la integral entre R0 y R2 en un caso, y la integral entre R0 y R1 en otro. Pero los integrandos son los mismos. Entonces, si acá me queda entre R0 y R1, si yo doy vuelta a los límites de integración, me cambia el signo de la integral, entonces me queda la integral desde R1 hasta R0 más la misma integral desde R0 hasta R1. R1 hasta R0 más R0 hasta R1. Lo cual, como ya sabemos, es lo mismo que tener, porque los integrandos son los mismos, ¿no? Entonces esto es igual a la integral desde R1 hasta R2 de f escalar de R. Entonces, la diferencia de potencial entre R2 y R1 es directamente menos la integral entre R1 y R2, el trabajo entre R1 y R2. Entonces, independientemente de cuál sea mi nivel de referencia, yo puedo calcular la diferencia de energía potencial entre cualesquiera dos puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces con esta ecuación de acá, yo puedo calcular el potencial. Tengo una manera de calcular la energía potencial, el potencial de cualquier fuerza conservativa, siempre y cuando, bueno, asigne un nivel cero de referencia. Ese nivel cero de referencia lo vamos a hacer a partir de, bueno, intuición física o ver qué es lo que más conviene. Vamos a hacer un par de ejemplos antes de seguir, o sea, cómo calcular la energía potencial si conocemos nuestra fuerza conservativa. Entonces, para hacer estos dos ejemplitos que pensaba hacer acerca de cómo calcular energías potenciales de fuerzas conservativas, pensaba empezar con el peso, pero me acordé que en ningún momento habíamos hecho ninguna mínima demostración de por qué considerábamos al peso una fuerza conservativa. Entonces, primero esta cuantita que es muy sencilla, que puse en el eje vertical, el eje Z, ¿no? Positivo hacia arriba. Entonces el peso, como lo habíamos definido, era la fuerza con que la Tierra atrae a los objetos en la cercanía de su superficie y apunta siempre hacia abajo, hacia el centro de la Tierra. Por lo tanto, habiendo puesto este sistema de referencia, el peso es m menos m por g por z, donde m es la masa del objeto y g es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, una constante. Ok, entonces si queremos ir desde 1 hasta 2, el diferencial R
puede apuntar en cualquier dirección porque va siguiendo la trayectoria y el peso siempre apunta hacia abajo en la dirección Z. Por lo tanto, cuando hago el diferencial de trabajo, que es P diferencial R, me queda menos mg en Z versor y el diferencial tiene diferencial X, diferencial Y y diferencial Z respectivamente en X versor, Y versor y Z versor. Cuando hago ese producto escalar, por supuesto que solamente sobrevive el escalar de el producto escalar entre Z versor y Z versor, los otros dos dan 0. Entonces el diferencial de trabajo me queda menos mg diferencial Z. O sea que cuando hago cuando quiero calcular el trabajo para ir desde el punto 1 hasta el punto 2, el trabajo de la fuerza peso, lo único que me interesa es Z1 y Z2, o sea la coordenada Z de 1 y la coordenada Z de 2, integral menos mg diferencial Z. Por supuesto que esto es menos mg por Z2 menos Z1. No depende del trabajo, no depende del camino seguido, ¿está bien? Solo depende de la coordenada Z del punto 1 y la coordenada Z del punto 2. Puedo ir por donde se me dé la gana, el trabajo me da igual. Entonces, bien, la fuerza peso es una fuerza conservativa, por lo tanto podemos calcularle su potencial. Entonces, el potencial gravitatorio terrestre va a ser, según la ecuación que vimos hace 2 minutos, la integral desde... Bueno, vamos a calcular, otra vez, vamos a calcular el potencial teniendo en cuenta que hay un potencial base ubicado en Z0, donde ese potencial en Z0 es algo que en principio está indeterminado y que convendría determinarlo con alguna especie de intuición física o lo que fuere. Entonces ese potencial, que va a depender solo de Z, es menos la integral entre Z0 y 0 y Z, un Z general, un Z arbitrario, de menos mg diferencial Z, ya lo tengo hecho acá al diferencial, más el potencial que tenía en Z0. Entonces esto de acá me queda, menos con menos se va, entonces me queda m por g por z menos Z0, más el potencial que yo tuviese en Z0. Entonces lo que se hace es decir, bueno, elijo que el potencial, la energía potencial gravitatoria terrestre, en Z0 sea 0. ¿Está bien? En ese caso me queda que el potencial gravitatorio terrestre a una altura z es m por g por z menos Z0. Lo que se hacía en Introducción a la Física en el 90% o más de los casos es decir, bueno, además de elegir esto, elijo que el Z0 sea 0. O sea que ese nivel de referencia esté en el suelo y poner el origen de mi sistema de referencia en el 0. Entonces ese Z0 vale 0 y me quedaba que la energía potencial gravitatoria era m por g por z. Y era lo más fácil de hacer las cuentas. Ok, esto igual tenía un problema porque yo estaba calculando la energía potencial gravitatoria de esa masita debida a la Tierra, al planeta Tierra, que estaba a una cierta altura. Pero acá lo que hace un poco de ruido es que si z es cada vez mayor, el potencial es cada vez mayor, o sea que en el infinito sería un potencial infinito del planeta Tierra que está en un lugar ahí. Pero el tema está en la definición que la dije al principio. El peso es la fuerza con que la Tierra atrae los objetos que están en las cercanías de su superficie. ¿Por qué? Porque la fuerza peso es una aproximación del caso general de atracción gravitatoria, que es la que está establecida en la ley de gravitación universal de Newton, que dice que dos objetos, por el solo hecho de tener masa, se atraen con una fuerza que es proporcional al producto de sus masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias que las separan, multiplicado por la constante de gravitación universal. ¿Está bien? Entonces, eso para el caso de la Tierra, ¿qué sería? Sería la masa de la Tierra por la masa del objeto, dividido la distancia que hay entre el centro de la Tierra y el centro del objeto, multiplicado por la constante de gravitación universal. Si esto fuese la Tierra y esto es el radio terrestre,
el radio terrestre es más o menos 6.400 kilómetros. 6.400.000 metros. ¿Está bien? Entonces, cualquier objeto que esté en la cercanía de la superficie terrestre está a una distancia del centro de la Tierra que es la misma, 6.400.000 metros. Si está a 100 metros más arriba o 20 metros más arriba, no cambia mucho. Entonces lo que se hace, que G, que es constante, masa de la Tierra, que es constante, y el radio terrestre, que es constante, se hace esta cuenta y se dice que el peso es esta constante por la masa del objeto. Y esa constante da 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Se puede hacer la cuenta. Constante de gravitación universal por la masa terrestre sobre el radio terrestre al cuadrado es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué pasa? Esta aproximación que se usa para la fuerza-peso deja de valer si el objeto está muy lejos de la si está lejos de la superficie terrestre. ¿Está bien? ¿Qué sé yo? El satélite ARSAT creo que está a 36.000 kilómetros, una cosa así. Ahí no se puede hablar del peso del satélite ARSAT. Se puede hablar de la fuerza con que la Tierra atrae a ese satélite ARSAT, pero acá este R va a ser 36.000 kilómetros. Entonces es una cuenta distinta. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de Z acá, Z puede llegar a valer, no sé, el edificio más alto, el Burj Khalifa, creo que está a 1000 metros, una cosa así, qué sé yo. No todas nuestras cuentas son para zetas de pocos metros. ¿Está bien? Pero si quisiéramos hacer el caso general, tendríamos que usar esto, ¿no? ¿Está bien? La fuerza-peso es una aproximación del caso general cuando el R es aproximadamente el radio terrestre. Si quiero un R general que valga kilómetros, bueno, hay que hacer la cuenta usando la fuerza que nos da la ley de gravitación universal de Newton. Pero se puede hacer. Es también una fuerza conservativa, entonces puedo ir a mi super ecuación para calcular potenciales en general. Entonces, esa otra cosa que no sé si lo dije o no, pero la fuerza de la atracción gravitatoria terrestre siempre está según el eje que une una de las masas con la otra. ¿Está bien? O sea que si uso coordenadas polares, la fuerza va a estar según R. ¿Está? Entonces, cuando hago la integral, en este caso desde un R0, que todavía no lo elegí, va a ser mi nivel base, hasta un R general, va a ser la fuerza menos E menos G por M terrestre por M del objeto, dividido R al cuadrado, que es la distancia, en R reversor, multiplicado por el diferencial de R reversor también, más el potencial en R0 que todavía no lo definí. Entonces, conociendo menos adelante, ¿no? Porque esto es menos de trabajo. Bueno, entonces menos con menos se va, R reversor con R reversor se va, o sea que todo queda en función de la coordenada R, puedo sacar la parte del vector. Entonces tengo que hacer esta cuenta desde R0 hasta R, de G, M y G, M de la Tierra y masa del objeto son constantes. O sea que tengo que calcular la primitiva de 1 sobre de R a la menos 2. 1 sobre R al cuadrado. Que eso es menos R a la menos 1. Esto de acá. Entre R0 y R, más el potencial en R0 que todavía no lo definí. Entonces esto me queda menos G, M grande por M chica sobre R, más, porque menos con menos más, G, M grande por M chica sobre R0. Más el potencial que yo tengo en R0 que todavía no definí el nivel. Entonces, ahora yo lo que voy a definir es que el potencial en R0 sea menos G, M grande, M chica sobre R0. De tal manera que esto más el potencial me dé 0. Entonces me queda que el potencial gravitatorio terrestre en general es menos G, M grande por M chica sobre R. Dos cosas. Elegir esta elección significa que cuando R tiende a infinito, el potencial tiende a 0. Que eso ya nos queda un poco más tranquilos, ¿no? Mientras más me alejo, el potencial es menor. Pero también significa, y esto se lo dejo para pensar,
que R0 es infinito. Piénsenlo. Piénsenlo. ¿No? Porque fíjense, si R tiende a R0, acá me quedaría menos Gm sobre R0. Menos Gm sobre R0. O sea que es el potencial en R0. Por lo tanto, R0 sería infinito. Piénsenlo. Ok, entonces, con esto, estos son dos ejemplitos para calcular tanto el potencial gravitatorio terrestre en la cercanía de su superficie, o sea, el potencial de la fuerza peso, y el potencial de la fuerza gravitatoria terrestre de manera general. Lo que nos queda por hacer es ver formalmente cuál es la relación entre el potencial y su fuerza conservativa. Podíamos calcular el potencial a partir de la fuerza conservativa, pero ¿qué pasa? ¿Cómo se formaliza bien la relación esa? Y por supuesto, lo que todos deben estar esperando, cómo juntar todo lo que vimos en el concepto más importante que vieron en Introducción a la Física, que era la energía mecánica. Así que vamos con esa última parte. Entonces vamos a calcular la relación que hay entre una fuerza conservativa y su potencial asociado. Partimos de la misma ecuación que venimos usando, cómo calcular el potencial en función de la fuerza. Este B de R0, que era nuestro nivel base, lo pasamos para el otro lado restando, y nos queda del otro lado esta integral de acá. Pero antes nos damos cuenta que B de R menos B de R0 es igual, lo que está escrito en verde, la integral entre R0 y R del diferencial B. Ese diferencial B aparte era un diferencial exacto, o sea que lo puedo desarrollar como lo escribí acá, o sea de B a de X diferencial X más de B a de Y diferencial Y más de B a de Z diferencial Z. Y por otro lado, esta integral del producto escalar entre la fuerza y el diferencial R la podíamos dividir en sus componentes, porque el producto escalar de F diferencial R me queda Fx diferencial X más Fi diferencial Y más Fz diferencial Z. Entonces lo dividimos en tres integrales para cada uno de los componentes. Y también podríamos hacer eso de este lado. Entonces, igualando componente a componente, nos queda que f de x es menos dB a dx. La componente x de la fuerza es igual a menos la derivada del potencial respecto de x. F de y es menos dB a dy y Fz es menos dB a dz. Entonces, esto indica que la fuerza conservativa se deriva de su potencial. Si lo queremos en notación vectorial, cálculo vectorial, es que la fuerza es menos el gradiente del potencial. Pero lo podemos hacer, ¿cómo se dice? Coordenada a coordenada. Un ejemplo de esto es el ejemplo que venimos usando, la fuerza peso, ¿no? Si sabemos que el potencial de la fuerza del potencial gravitatorio terrestre es m por g por z menos z0, que lo acabamos de hacer hace unos minutos, y yo quisiera calcular la fuerza a partir de este potencial, me queda que la componente x es menos dB a dx, o sea que 0. La componente y es menos dB a dy, o sea que 0, porque esto depende nada más que de z. Y la componente z de la fuerza va a ser menos dB a dz. Acá z está en este lado, o sea que me queda nada más que m por g. Con el signo menos es menos m por g, que es lo que todos sabemos que es la fuerza peso. Entonces, esto nosotros por ahí no lo vamos a usar demasiado, pero a veces es mucho más cómodo trabajar con el potencial en esta materia y en otras también, como por ejemplo en electrostática, donde es más conveniente trabajar con el potencial. Entonces uno trabaja con el potencial hasta el momento que necesita la fuerza, y cuando necesita la fuerza aplica esta relación. Perfecto. Y por último, la frutilla del postre de esta clase tal vez es retomar nuestra partícula que va desde el punto 1 hasta el punto 2 por una trayectoria, y le volvemos a aplicar el mismo tratamiento cuasi estático de siempre.
Y ahora suponemos que está sometida a fuerzas que pueden ser conservativas o no conservativas. La dividí en dos, puse las fuerzas conservativas en rojo y las fuerzas no conservativas en verde. Entonces decimos que el trabajo para ir desde 1 hasta 2, ¿no? El trabajo para ir desde 1 hasta 2 va a ser el trabajo para ir desde 1 hasta 2 de las fuerzas conservativas más el trabajo para ir desde 1 hasta 2 de las fuerzas no conservativas. En general, habíamos dicho que si apelando al teorema de las fuerzas vivas, en general, este trabajo iba a ser igual a la variación de la energía cinética, ¿no? Entonces, ok, el trabajo para ir desde 1 hasta 2 de todas las fuerzas es igual a la variación de las energía cinética. La energía cinética en 2 menos la energía cinética en 1. Perfecto. Pero ahora sabemos que para las fuerzas conservativas el trabajo para ir desde 1 hasta 2 es menos la diferencia de sus potenciales, de su energía potencial. O sea, menos V2 menos V1. Entonces, donde diga trabajo de las fuerzas conservativas, puedo escribir menos V2 menos V1. Ok, este menos V2 menos V1 lo puedo pasar para el otro lado y puedo acomodarlo de la siguiente manera y me queda que el trabajo de las fuerzas no conservativas para ir desde 1 hasta 2 es igual a T2 más V2 menos T1 más V1. Y como todos estamos esperando, este T2 más V2 es lo que se denomina, o sea, la suma de la energía cinética más la suma de la energía potencial en el punto 2, es la energía mecánica en el punto 2. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es la suma de la energía cinética más la energía potencial. Y T1 más V1 es la energía mecánica que había en el punto 1. ¿Está bien? Entonces, llegamos a lo que era el teorema más importante que habíamos visto en Introducción a la Física, que era el teorema de conservación de la energía mecánica. ¿Por qué? Porque esto es la energía mecánica final y esto es la energía mecánica inicial. O sea, energía mecánica final menos energía mecánica inicial es la variación de la energía mecánica. Entonces, el teorema de la conservación de la energía mecánica nos dice que la variación de la energía es igual al trabajo de las fuerzas no conservativas. Y eso era la cosa más importante que habíamos visto en Introducción a la Física. Bueno, vamos a dejar acá. Lo que falta es aplicar esto ahora en la próxima clase a cuerpo rígido.